Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos, acá desde Argentina, por Mantra FM. Gracias, como siempre, a los que operan la radio y bienvenidos a los oyentes a este espacio que es Realidad Cuántica, más allá de lo que tus ojos ven. Quien les habla, María Alejandra Saray. Hoy voy a dedicar este espacio a responder algunas preguntas que me hace la gente, que me dicen muchos que me escuchan pero no entienden qué es el campo unificado. Para los oyentes que no nos han escuchado, les recuerdo que la ley del campo unificado es una de las más fascinantes teorías de la física teórica y surgió de la mano de Einstein y de varios físicos matemáticos y nucleares, buscando una relación que encontrara un nexo entre las fuerzas gravitatorias, la fuerza gravitatoria del planeta y las fuerzas electromagnéticas. Buscaban un campo, encontrar que pudiera unir esto y encontrar una relación, pero Einstein fallece y no lo encuentra. Continúa Planck también con la termodinámica, que entra algunas cosas, y posteriormente el contemporáneo de Einstein toma desde otro ángulo, empieza a ver el lado matemático de la cuestión, ¿no? Y empieza a ver una mecánica en donde los números cobran, en esa mecánica positiva y negativa, esa mecánica cuántica, los números cobran un poder importantísimo. Esta ley no se pudo concluir y se retomó mi padre en el año 1930. En el 76 tuvo un atentado y quedó paralítico, y con parálisis total la recuperó, se arregló eso y concluyó la ley con el apoyo del gobierno argentino de la planta de energía atómica de nuestro país. Y la ley es matemática. La ley no es física, es una fórmula matemática. Entonces podemos decir que es la fórmula matemática de Dios, que se expresa de alguna manera en, como nosotros la percibimos, geometría, en geometrías. Entonces, esta ley, que es fascinante y es el hallazgo científico quizás más grande de estos últimos tiempos, porque abre un panorama, y ahora vamos a ver por qué, abre un panorama a la ciencia y a la tecnología y a la aplicación de esta en el ser humano, en este prototipo que somos, seres humanos, muy grande, muy amplia. Esta teoría encuentra finalmente no un campo, sino un eje que está constituido por unidades de energía de vacío, plasma, y sustenta lo que podemos decir la unión entre el cuerpo y el espíritu. Esta ley es, muchos antiguos conocíamos más que nada especulaciones filosóficas, esotéricas, pero poco a poco fue abriendo el panorama y explorando investigadores y encontrando que este nexo tenía un punto importantísimo en la glándula pineal del ser humano, metiéndonos ya de lleno ahí. Lo que sí podemos comprender de todo esto es que este universo es una expresión matemática. Todo lo que ustedes observan es pura matemática. Hay matemática en el agua, en el cielo, en los animales, en las plantas, en los minerales, en el ser humano. Todo nuestro mundo es matemático. Todo lo que ustedes ven, este maravilloso prototipo humano, es una expresión matemática de la vida. Este campo
que está presente en todo lo que existe y que tiene un punto que es el punto de investigación y de reconocimiento y de conexión, y que podemos decir que Dios es una fórmula matemática hoy porque lo es, y se expresa en una perfección, en armonía y belleza, que es una geometría en el universo que nosotros nos expresamos como una geometría sagrada. La fórmula que da origen a esto es la matemática, una fórmula que es matemática. Entonces, está sosteniendo y está presente en toda la creación, en cualquier cosa que está creada. Y ahora vamos a ver que posterior a esas especulaciones filosóficas y esotéricas, se empieza a estudiar la glándula pineal como el núcleo, el punto que une a este mundo, a este universo, que con leyes espirituales, con nuestro cuerpo en 3D, con el cuerpo humano. Es decir, en la glándula pineal está la conexión. Entonces empieza a cobrar mucha importancia la investigación de la glándula pineal y podemos conocer hoy bastantes cosas. Primero, que es tan diminuta, y que está construida de cristales de calcita dentada, que permiten refractar la luz y tiene, concretamente, en lo que se ha investigado hasta hoy, funciones como participar en los sistemas químicos a través de la melatonina, con lo cual tiene mucha implicancia en lo que hace a la regulación del sueño y de la vigilia. También tiene una función muy importante en regular los ritmos cardianos. Tiene funciones hasta ahora descubiertas, por supuesto, importantísimas, y una función que atañe más a la temática en la que yo he investigado, he reflexionado todos estos años y he trabajado, que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad, de lo que nos rodea. Entonces, esta percepción de la realidad, de este mundo que nos rodea, nosotros ¿cómo percibimos la realidad? Lo llamamos nuestra capacidad de percepción, conciencia, nuestra conciencia. Entonces podemos entender la tremenda, digamos, importancia que tiene este puntito diminuto, que es la conexión incluso más allá de los campos que conocemos electromagnéticos, con la conciencia o la multidimensionalidad que existe, que está fuera del espacio y del tiempo. De ahí la relación de la matemática con la glándula pineal, y ahora vamos a ver la implicancia y la importancia de todo esto en la biología humana. Ya hemos visto que tiene que ver con la parte química, con los ritmos, con el sueño y la vigilia, con los estados de conciencia. Y bueno, hasta hoy seguramente, creo que vamos a poder ampliar muchísimo, creo que el entendimiento profundo y la comprensión de estos esquemas y denominaciones de una nueva física a la que se llama cuántica, nos van a abrir la puerta para que el ser humano, con respecto a la salud, y no solo la salud física, sino la mental, y ni hablar la emocional, pueda, a través de tecnologías, ajustar cuánticamente, y ya sea a través de máquinas, que es la tecnología, a través de terapias, que ya estamos con una práctica de sanación, podemos desde ahí acceder
mucho más fácilmente a la salud y a un punto básico que es la regeneración celular. De eso es lo que en este momento nos estamos ocupando, los que investigamos, los que exploramos, los que hemos dedicado la vida a la observación y la comprensión de esta conexión pineal con este universo matemático en el que nosotros estamos inmersos. Esta matemática, vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona, lo amo y he dedicado mi vida también a formar gente en una rama que es la numerología cuántica, porque trae una información del alma, ¿no? Trae una información que viaja, que viene a través de esa glándula pineal genéticamente cuando nos gestamos. Son iones que se atraen primero. Luego la receptividad de la mujer tiene el medio para almacenar esas informaciones y empieza a dar forma a lo que conocemos como el nacimiento de un ser humano. Entonces, vemos que la matemática, que es el núcleo y el origen, la expresión de la creación, tiene una relación y en el ser humano tiene un punto de conexión que es lo que llamamos campo unificado y está relacionado íntimamente con la glándula pineal, que es la que nos trae conciencia, que es la que nos permite ir a la supraconciencia. Es decir, somos un envase, de alguna manera, en lo que esa conciencia como información y códigos viaja, se experimenta acá como humano, y cuando nos quitamos ese traje, vuelve y regresa a la fuente informando la experiencia que adquirió en este viaje. Todo esto está codificado en números. Todo esto son códigos metamatemáticos. Nosotros los podemos comprender como geometría. Y acá vamos a traer al más grande iniciado, que va a regresar como el gran iniciado de la humanidad en esta época. ¿Por qué? Pitágoras. Pitágoras es conocido como filósofo. Él amaba que le dijeran filósofo. Pero Pitágoras, más allá de ser filósofo, era y es uno de los más grandes iniciados que ha tenido la humanidad. Un iniciado es una persona que en cuerpo humano realiza a Dios. No voy a entrar con este tema hoy, pero es muy interesante. De los últimos 5.000 años tenemos nosotros con Rama, luego Krishna, luego muchos más, entre medio Buda, Mastro, y el último iniciado de la humanidad que conocemos es Jesús. En el medio, Pitágoras, 1500 años antes de Cristo, es un iniciado al que hacen desaparecer, y les voy a contar cómo y por qué. Él nace en Grecia, pero por una predicción de un profeta, la madre le dice que nazca en un lugar particular de Grecia, porque su hijo venía con un mensaje a la humanidad. Y él se forma, nace observando esos mares, esos hombres apolíneos, sintiendo algo muy importante, sonidos muy particulares, que luego los vuelca en su escala musical, crea la escala musical, y cada nota es la distancia que había entre un planeta y otro. Pitágoras sufre muchísimo toda su vida, y él admiraba a los egipcios. En ese momento la cultura egipcia y todo lo que ellos recibían era la Meca, era quienes tenían el poder y el conocimiento. Entonces él quería ir a estudiar a Egipto, pero los egipcios
no querían a los griegos porque los consideraban inconstantes, muy inconstantes. Entonces él logra, después de sus 18 años, conectarse, empieza a espiar los templos, de afuera 3 años pasó espiando los templos, y finalmente lo toman de jardinero para los templos. Así es como él ingresa, luego vienen los persas, acaban con el imperio egipcio, y Pitágoras, conjunto con muy pocos iniciados del templo, son llevados, arrastrados, presos a Persia. Pasa muchísimos años en la cárcel hasta que se enferma la hija del rey de Persia y le dicen que Pitágoras conoce cómo sanarla. El rey se acerca y le dice que le devuelve la libertad y lo lleva a Grecia si cura a la hija. Y así pasó. No me quiero detener acá porque les quiero contar algo del sonido muy importante que tiene que ver con la glándula pineal. Y él vuelve como un mendigo y empieza los discursos en las plazas públicas. Muchos lo empiezan a seguir, de las familias ricas, y él venía con todo ese bagaje de conocimiento de los egipcios, de los persas, y con unas prácticas que hoy les voy a leer su filosofía en 5 párrafos antes de terminar, que habían establecido esa filosofía de vida que él amaba tanto, que era la filosofía pitagórica. Comienza a armar escuelas en las cuales en las entradas decía: no entre aquí quien no sepa matemática, aritmética y geometría. Nace la palabra esotérico, la crea Pitágoras, nace con él esta palabra porque veía que a gente podía enseñarle leyes ocultas y a otra no. Y divide sus escuelas en los exotéricos y los esotéricos. Hacía meditar 3 años en cada número, en silencio, lo llamaba madres a los números, las madres, 9 madres, en una cueva que tenían debajo de una de sus escuelas, que se llamaba la cueva de Prosperina. Cuando la política, que tenía una gran fuerza, la democracia italiana, empieza a ver que están siguiendo masivamente Pitágoras, había escuelas y escuelas, el peor enemigo del Polícrates, demócrata italiano, miren la democracia, ¿no? Lo manda a incendiar a sus discípulos, sus escuelas. Finalmente, él tenía una escuela en Italia y Pitágoras muere, Polícrates lo quema vivo. Él va a rescatar a sus discípulos de ese lugar y es la última escuela que le quema la democracia italiana, porque él tenía una visión matemática, que es esta visión que hoy por fin es develada al mundo, en donde él había no solo percibido al universo, elaborado toda la teoría de la escala musical y muchas cosas más, sino que él escuchaba, tenía el sonido, y esto se los cuento porque lo que quería ir a este punto. Él escuchaba la glándula pineal. Nuestra glándula pineal tiene sonido. Yo tengo un laboratorio que hacemos con mis alumnos en las formaciones de física cuántica, de teofísica, esta física que me dejó mi padre, toda esta información, que la aplicamos en la biología humana para trabajar con nuestros sistemas glandulares y lograr regenerar células, almacenar energía plasmática para poder vehiculizar la energía tremenda que está desprendiéndose del Sol con una frecuencia altísima y poderla integrar correctamente en nuestro cuerpo físico sin sufrir desbalances. Entonces vemos que Pitágoras vuelve a la superficie. Yo me dediqué hace 30 años, estuve en un programa Misterios en la Noche en América, 1 año todas las noches en el aire, a divulgar en el año 92 la escuela, la filosofía pitagórica y a formar gente para interpretar una de las ramas, porque hay muchísimas, aritmología luliana, aritmología zodiacal, hay muchas ramas, pero me quedé, dado el padre que tuve, con la parte de la información que podemos obtener en la fecha de nacimiento, que es todo el registro que trae el alma humana
de la conciencia a la que llegó en su vida pasada y la conciencia que tiene que trabajar en esta vida como una misión, como una meta, más que una meta, como un propósito del alma, en donde eso se puede leer, ese estado de conciencia, incluso en qué chakras viene a trabajar y de qué vida viene, en la fecha que nacemos. La fecha que nacemos es un canal en donde el alma baja, no por casualidad, baja ese día, para expresar y poder lograr, y en este momento, esa misión que trae el alma, ¿no? Que es una información, porque tiene una función de experimentarse, recoger información, corregir las antinomias. Hay un montón de planos en que podríamos hablar, y devolver esa información, aunque sea como una gotita de oro, si la consigue, trascendente a la fuente. Estamos por cerrar, ya se me acaba el tiempo, creo que se nos fue, ¿no? Sí, bueno, les quería leer entonces, vamos a dejar acá, este tema es fascinante, y les quiero leer simplemente esto de la filosofía. Pitágoras no escribió nada como ningún iniciado, sus discípulos escribieron esto: acomódale la cruz en el hombro a tu hermano, pero nunca se la levantes del suelo. Pitágoras pensaba que el hombre orgulloso es un factor de perturbación y de discordia, incapaz de progresar en el camino de la perfección, lo que explica la importancia que daba el maestro al cumplimiento de esta gran prueba moral. El hombre iluminado no puede experimentar resentimiento alguno contra el bastón de un ciego que lo golpea. Miren la conciencia. En nuestra escuela dejamos a los soberbios el título de sabios. Nos contentamos con merecer solo el modesto nombre de filósofos, amantes del conocimiento. Celoso de nuestra independencia, decía: rechazamos la protección del gobierno, ya que no se protege a un hombre que sabe bastante conocerse a sí mismo. El médico y el enfermo jamás duermen en la misma cama. La única patria que reconocemos los pitagóricos es la patria humana. Y Pitágoras, finalmente, decía: la sabiduría enseña que conviene ser 3 por lo menos a los paseos nocturnos y apartados, y no más de 10 personas a la mesa y uno solo en el baño. Y continúa muchísimo más, pero se nos fue el tiempo. Y bueno, agradecer a todos los oyentes, a Mantra como siempre, y contarles que tenemos la escuela de formación en 4 módulos, que este año inicia numerología cuántica para la intervención de los estados de conciencia y la misión del alma. Es un curso aparte. También hay talleres, pueden entrar en mi página campounificadoteofísica.com, pueden llamar a mi WhatsApp 15 40 46 40 52. Les doy gracias, les envío luz y paz. Gracias por estar, gracias por escucharnos y escucharse a ustedes mismos a través hoy de un gran iniciado que hoy tiene un papel muy importante en la humanidad, el gran Pitágoras. Nos vemos, si Dios quiere, martes 14:30. Los espero acá, Realidad Cuántica, más allá de lo que tus ojos ven. Gracias.